Buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a conversar sobre tópicos elementales de combinatorias. Empezamos. Bueno, primero existe lo que es conocido como el principio fundamental del conteo. Este nos dice que si de dos acciones, una se puede hacer de m formas distintas y la otra de m formas distintas, entonces la acción que resulta precisamente de la combinación de esas acciones, de ambas, se puede ajustar de la forma n por m modos diferentes. Es decir, vamos a multiplicar esas maneras distintas que tienen que hacerse cada uno de las acciones. Entonces, en general, este principio lo podemos poner como en la acción 1, acción 2, así, hasta cada acciones o procedimientos distintos, tal que la iésima acción, la caésima, en este caso caésima acción, puede ser ejecutada de n y maneras distintas, donde iba a estar desde 1 hasta acá. Entonces el total de maneras en que se puede ejecutar A1 seguido por A2, seguido por así hasta acá, está dado de esta manera. N1 por N sub 2 por N sub 3 hasta por N sub K. Es decir, multiplicamos esas formas distintas que tienen que hacerse, que se hacen esas acciones. De igual forma, si se desea realizar una actividad que consta de K pasos, en donde el primer paso de la actividad a realizar puede hacerse de N1 maneras, el segundo paso de N2 maneras y el késimo paso de NK maneras, entonces también esta actividad puede ser realizada de N sub 1 por N sub 2 por N sub 3 y así, ¿verdad? Hasta por N sub K maneras. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo específico de este principio. Imaginemos que un restaurante ofrece las siguientes opciones para almorzar. 3 tipos de plato fuerte, tenemos pollo, res y chuleta. 2 tipos de refrescos, hay frutas y cola. 2 tipos de postre, flan y helado. La pregunta es, ¿cuántas órdenes distintas pueden efectuarse? Es decir, un ejemplo de almuerzo, por así decirlo, si fueran para almorzar, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de almuerzo, uno dice, bueno, puede ser que coma pollo con fruta y flan, o puede ser pollo con cola o helado, o puede ser res con fruta y flan, o res con cola y flan, y así, ¿verdad? Podemos hacer varios menús. Entonces, ¿cuántas formas distintas podríamos hacer estos menús? ¿De cuántas maneras? Bueno, vean que primero, para poder escoger en la primera opción el plato fuerte, tenemos 3 opciones, pollo, res o chuleta. Entonces decimos que ahí tenemos 3 formas distintas para empezar. Uno va a escoger pollo y fruta o pollo y cola para la segunda opción. Digamos que aquí estamos asumiendo que tenemos que escoger una de una fijo de cada de estas 3 opciones, de plato fuerte, refresco y postre, para completar pues la orden. Entonces, de refrescos podemos escoger 2. Como usted va a escoger el plato fuerte y un tipo de refresco, entonces aquí es donde aplicamos el principio multiplicativo de conteo. Entonces ponemos 3 por precisamente las otras formas distintas en que puede hacerse esa otra acción, que sería el elegir el refresco ahora. 2 formas posibles. Y ahora ponemos las formas distintas en que puede escogerse el postre. En este caso también tenemos 2 formas distintas para hacerlo. Así, multiplicamos las formas distintas de escoger el plato fuerte con las formas distintas de escoger el refresco y las formas distintas para escoger el postre, y eso entonces nos daría las órdenes distintas en que podemos pues formar el menú. 3 por 2, 6 por 2, 18. Es decir, podemos hacer 18 órdenes distintas. O sea, podemos construir un menú donde tenga 18, digamos, opciones, ¿verdad? Como lo vimos al principio, pollo con fruta y flan, o pollo con cola y helado, y así sucesivamente, ir cambiando. Tenemos 18 formas distintas de hacerlo. Así, aplicamos el principio fundamental del conteo, el multiplicativo. Otro ejemplo.
Supongamos que una persona tiene 12 camisas, 5 pantalones y 6 pares de zapatos. ¿De cuántas maneras puede vestirse si se desea utilizar una prenda de cada tipo? Bueno, es muy similar. También usamos el principio multiplicativo. Vea que tenemos 12 camisas. Entonces, para elegir una camisa, tenemos 12 opciones. Para elegir un pantalón, 5 opciones. Y para elegir un par de zapatos, 6 opciones. Es decir, si usted va a elegir una camisa y un pantalón y un par de zapatos, entonces ese y es muy importante. Nos va a hacer alusión al principio multiplicativo, porque son acciones que tenemos que estar haciendo juntas al mismo tiempo. Tenemos que tomarlas a la vez. Entonces, por eso es que multiplicamos 12 por 5 por 6. En este caso, tenemos entonces 360 maneras para poder vestirse. Si utilizamos una prenda de cada una de los que viene acá, una camisa, un pantalón y el par de zapatos. Muy bien. Otro principio fundamental del conteo es el aditivo. En este caso, si tenemos A sub 1, A sub 2 y así hasta A sub K acciones o procedimientos distintos, tal que la késima y acción puede ser ejecutada de n sub i maneras distintas, donde iba a estar desde 1 hasta acá. Entonces, el total de maneras en que puede ejecutarse la acción A1 o la acción A sub 2 o la acción A sub K está dado por, vean que ahora ya no es la multiplicación, sino su sumatoria. Y eso lo va a hacer así porque ahora puede ser alguna de las acciones. Entonces, esta O va a ser muy importante para poder aplicar este principio aditivo. Si usted necesita hacer N1 o N2 o la acción N3 y así sucesivamente, entonces en lugar de multiplicación vamos a poner esa suma. Por ejemplo, en una mesa se ofrecen diferentes tipos de frutas. Tenemos manzanas, bananos, peras y kiwis. Determina el número de formas en que se puede elegir una de las frutas. Vean que aquí es elegir solo una de las frutas y tenemos muchas opciones ahí, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, si yo voy a elegir una manzana, para elegir manzanas tengo 6. Entonces la primera, tengo 6 maneras de hacerla. O puede ser que usted elija banano. Entonces para elegir banano usted tiene 2 formas de hacerlo. Entonces como usted va a elegir manzana o puede ser que elija banano, vamos a poner una suma en lugar de multiplicación. Y ponemos las opciones de bananos. En este caso hay 2. Ponemos el 2. O puede ser que usted elija alguna pera. Entonces podemos el más, el número de peras que hay. Puede ser que elija más bien un kiwi y tenemos 3 opciones para eso. Vean cómo entonces en lugar de poner multiplicado, ponemos sumado el número de formas distintas, ¿verdad? Para escoger la fruta en este caso. Así entonces, para escoger una fruta, tenemos 6 más 2 más 8 más 3 maneras distintas, es decir, 19 formas para poder escoger una de esas frutas. Así aplicamos el principio aditivo. Las permutaciones. Las permutaciones podemos considerarlas como arreglos ordenados. Por ejemplo, para entender un poquito más esto, vamos a ver el siguiente acrónimo, INS, y nos preguntamos, ¿cuántas formas diferentes de arreglos ordenados son posibles con esas letras? Y arreglos ordenados me refiero a lo siguiente. Podemos escribir la I, N y S. Esa es una forma. Otra forma es que usted ponga I, S y N. Vean que cambié el orden nada más acá. El orden aquí importa, es decir, se cuenta. Cuando decimos que son ordenados es porque el orden ya es como uno, ya cuenta una forma. Otro orden, otra forma, aunque sea solo un cambio leve como este, que fueron que cambiamos de lugar. Ahora yo podría empezar ya no con I, sino con N y ponemos la I y la S. Puedo empezar de nuevo con la N y ahora pongo la S y la I. Ya tenemos otros 2. O pude haber empezado con la S, luego la N y la I. Empiezo con la S, la I y la N. Entonces veamos que podemos hacer 2, 4, 6 arreglos ordenados con esas 3 letras.
ese ordenamiento, esos arreglos ordenados, es lo que se conoce como permutaciones. En este caso, notemos que estamos utilizando todas las letras, pero también se nos puede decir de cuántas formas, ¿verdad? Podemos escoger de estas tres, que escojamos dos, ¿verdad? Por ejemplo, y cuántas entonces arreglos ordenados podríamos hacer con dos letras de estas tres, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos n objetos. El número de permutaciones de estos n objetos siempre está dado por n factorial, en donde el n factorial no es más que la productoria de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, así, por n-2, por n-1, por n. Es decir, si fuera un 5 factorial, por ejemplo, sería la productoria de 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos las permutaciones y queremos ver cuántas se pueden hacer, cuántos arreglos ordenados podemos hacer, y estamos utilizando todas las letras o los elementos de ese conjunto del cual queremos saber de cuántas maneras posibles podemos ordenarlo, tomando todos los elementos, entonces nada más tenemos que hacer n factorial. Veamos con el ejemplo anterior. ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3. Es decir, 3 factorial sería la forma de acomodar, ¿verdad? Esas tres letras de forma distinta. Ese es el total de arreglos. El 3 factorial no es más que hacer 1 por 2 por 3. Es decir, 6. Precisamente las 6 formas que anteriormente habíamos descubierto. Cabe destacar en esta parte que estamos usando los 3 elementos y no estamos repitiendo letras, porque también podríamos estar repitiendo y poner I, N, 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 o I, N, I, S, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos usando todos los elementos del conjunto sin repetirlos. Si conviene definir el 0 factorial como 1, entonces el total de permutaciones de n objetos tomados todos a la vez lo podemos representar así, con esta P que indica la permutación. Y siempre pueden observarlo, n, Pn va a ser ese n factorial. Más adelante vamos a ver cómo esta fórmula puede cambiar cuando ya no tomamos todos los elementos para formar los arreglos, sino que tomamos algunos, unos K o R elementos de esos N. Por ejemplo, para ilustrar nuevamente este N factorial, en un experimento psicológico, una persona debe acomodar en hilera un cuadrado, un cubo, un círculo, un triángulo y un pentágono. ¿Cuántos acomodos diferentes son posibles? Bueno, vean que aquí es para ordenar en la hilera, o sea, es ordenado el arreglo. Las figuras, en la hilera las figuras debe fijar de manera sucesiva cada posición. Entonces, primero, tenemos en una primera posición, imaginemos las posiciones acá. Vea que tenemos que hacer, tenemos que acomodar un cuadrado, ahí va 1, 2, círculo, 3, 4, 5 formas. Y nos preguntan cuántos acomodos posibles son. Vamos a usar todos. Entonces, como estamos usando todos, hacemos los 5 espaciecitos para ver. Si vamos a poner en este primer espacio alguno de esos 5, hay cuántas opciones para ponerlos. Bueno, está el cuadrado, el cubo, el círculo, el triángulo, el pentágono. Digamos que puse el cuadrado, pero vea que habían 5 opciones. Y ahora el que sigue, para ponerlo, ya no tiene las 5 opciones, porque si tomé el cuadrado, por ejemplo, bueno, pude haber tomado cualquier otro, ya solo me va a quedar el cubo, el círculo, el triángulo y el pentágono. Es decir, me van a quedar 4 opciones. Para el que sigue, para escoger la siguiente forma ahí, yo voy a tener ya no 4 opciones, sino 3, porque ya puse 2 en las anteriores. De igual manera con el siguiente y el siguiente, que ya no va a quedar opción, solo es y listo. Entonces, ¿de cuántos acomodos diferentes podemos hacer aquí? Podemos hacer
5 por 4 por 3 por 2 por 1 acomodos diferentes. Es decir, podemos hacer 120 acomodos, tomando todos los elementos, en este caso, que nos dicen, ¿verdad? El cuadrado, el cubo, el círculo, el triángulo y el pentágono. Es decir, noten que esto es el equivalente a 5, la permutación de 5. Es decir, 5 factorial, que sería precisamente 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 120. También podemos ponerlo así en nuestra calculadora y obtenemos el resultado. En general, entonces, vimos que n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 y así por 2 por 1, para tenerlo presente. También vimos esta otra forma de hacerlo, pero en el fondo es lo mismo. Y la importancia de poner la P para denotar que es un arreglo ordenado. En este caso, sin repetición. Vamos ahora entonces a ver los arreglos igual ordenados, pero cuando no vamos a tomar todos los elementos, sino que tomamos unos cuantos, es decir, K elementos de esos N que tenemos. Entonces, si esto es así, la fórmula nos dice que cuando tomamos K elementos de N, ese arreglo ordenado está dado por N factorial entre N menos K factorial. Es decir, si yo no quiero que se repitan, ¿verdad? Si yo no quiero que se repitan y además quiero tomar unos K elementos, formar K, para ir tomando K de esos 3 o de esos 5, quiero tomar 2. Entonces, tenemos que hacer el n factorial, que son todas las formas posibles, repartirlas entre n menos k factorial, donde n es el total nuevamente y el k es los elementos que queremos ir tomando. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras pueden construirse con los elementos del conjunto A? Y A está formado por 1, 2, 3, 4 y 5. Tomando la restricción de que el primer dígito sea 5 y que no se repita ninguno. Y luego, y si no hay restricciones también. Entonces, vamos a profundizar en esto. Tenemos el ejercicio por acá nuevamente copiado. Y ahora sí. Vean que en la primera pregunta se nos da una restricción. El primer dígito sea 5. Es decir, si hacemos los campitos nuevamente, porque vea que ocupamos 3 campos, porque se nos están diciendo que cuántos números de 3 cifras. Entonces ocupamos 3 campitos para llenar precisamente el número de 3 cifras. Pueden construirse, vean que tenemos 5 con los números del conjunto A, que son 5. Es decir, si yo voy a coger, digamos que no nos están pidiendo una restricción todavía. Si no nos estuvieran pidiendo restricción y no se pueden repetir elementos, entonces yo podría escribir acá la primera opción para completar la primera cifra. Yo tengo ¿cuántas opciones? Tengo precisamente las 5 opciones de A. Tendría 5. Sin alguna restricción. Ahorita hacemos la de la pregunta. Primero sin alguna restricción. Después, para escoger la segunda cifra, como yo no puedo repetir, porque nos dice que no se repita, eso sí lo estamos siguiendo. Lo único que no estamos siguiendo es la restricción. Ahorita vamos a ver por qué. Si no queremos que se repita, entonces para poner la segunda cifra, ya yo no tengo 5 opciones, sino que tengo 4 opciones. Digamos que aquí escogí el 5 y entonces me va a quedar solo 4, 3, 2 o 1 para poner, o sea, solo 4 opciones más. Y para poner la tercera cifra, ya no voy a tener 4 opciones, sino que también voy a tener una opción menos, es decir, 3. Entonces, en este caso, para poder hacer números de 3 cifras sin repetir, sin repetición, podemos hacerlo de 5 por 4 por 3, es decir, de 60 maneras, de 60 formas, sin repetir. Es decir, yo no puede ser que tenga, si aquí puse un 5 en la primera cifra, que luego venga de nuevo ese 5. ¿Okay? Eso es sin repetición. Pero bueno, vean que en nuestro ejemplo nos están diciendo que con respecto al primer dígito,
que sea 5 necesariamente. Es decir, que no vamos a tener 5 opciones para ese, sino que solo vamos a tener una opción. ¿Cuál? Tiene que ser 5, sí o sí. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas formas hay de escoger ese dígito? Solo hay una forma de hacerlo. Para escoger el segundo, bueno, resulta que ya no tengo al 5. Entonces, ¿cuántos tengo? 4 opciones más. Y luego para el tercero, ¿verdad? Ya no tengo estas 2. Entonces tengo 3 opciones más. Es decir, puedo escoger 4 por 3, 12 de 12 formas distintas. Con la restricción que me están dando. Eso para la primera pregunta. Sin repetición y con la condición de que el primer dígito sea 5. Ahora, ¿cómo usamos la formulita? Antes de pasar a la segunda pregunta, vean que, por ejemplo, acá, para tener cuidado con el uso de la fórmula, si yo pongo precisamente utilizando, vean que en nuestro caso n es 5 y k es 3. Si nosotros hacemos precisamente 5p de 3, y ustedes lo pueden hacer en su calculadora, ustedes ponen 5 y hacen shift y buscan donde está precisamente la permutación, la P, ¿ok? Eso les va a dar el 60 que tuvimos en un principio, cuando no teníamos restricciones. Entonces, para tener cuidado, cuando estemos haciendo estos cálculos con la calculadora, es una buena opción, pero recuerden que siempre también hay que pensar, ¿ok? En este caso, se nos ponía una restricción, entonces ya no nos servía como tal la fórmula, sino que había que hacer una leve modificación acá. ¿Estamos? Muy bien. Con la segunda pregunta. ¿Y si no hay restricciones? O sea, no hay ninguna restricción. Podemos repetir y además no tiene que ser 5 el primer dígito. Entonces tenemos los espacios. Podemos ponerlos por acá, los espacios. Eso nos ayuda mucho visualmente. Tenemos los espacios nuevamente, son números de 3 cifras. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos para el primer dígito? 5, porque nuestro conjunto es de 5 dígitos. Para el segundo dígito, otras 5, porque no hay restricciones. Puedo repetir también. No me están diciendo que no se puede repetir. ¿Ok? Y para el último dígito, también 5, porque no nos están pidiendo ahí restricciones, ¿verdad? Entonces se puede repetir. Entonces tenemos 5 por 5 por 5, que es 125 números distintos o formas distintas de acomodar estos números formando cifras, ¿verdad? Pues formando números de 3 cifras, ¿ok? Eso sin las restricciones que nos están diciendo, sin restricciones. O sea, que podamos repetir y que no importa cuál sea el primer dígito que tengamos. Entonces, vemos que con repetición vamos a tener n a la k formas distintas. Lo que estábamos viendo acá. Porque si vemos, esto es 5 a la 3. Lo estamos formalizando. Entonces, número de formas en las que se pueden ordenar cada objeto de n, donde sí se pueden repetir elementos con repetición, n a la k, donde k es precisamente los que vamos a tomar de esos n. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas palabras de 3 letras pueden formarse a partir de las letras de este conjunto de A? Si se permitieran repeticiones, ¿okay? Que podamos repetirlas, es decir, que podamos poner A, por ejemplo, o AD, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, ¿verdad? Vemos que para la primera opción, y podemos hacer como lo venimos trabajando, vean que ocupamos 3 letras. Para la primera opción, podemos poner A, D, Y o Z. 4 opciones tenemos. Y para la segunda letra, también tenemos 4 porque se pueden repetir. Dice que sí se permite repeticiones. Entonces tenemos otras 4 también. Y para la tercera letra, otras 4 también. ¿Por qué? Porque podemos repetir.
Es decir, tenemos 4 opciones, tanto para la primera, segunda, como para la tercera letra. Es decir, tenemos 4 a la 3 formas distintas de hacer esas palabras. O sea, 4 por 4 por 4, 64 palabras distintas con esas letras, ¿verdad? Escogiendo 3. Notemos en este caso, ¿verdad? Acá se los puse, K vale 3 y N vale 4. Estamos utilizando la fórmula de un arreglo ordenado con repetición. Otro ejemplo, ¿verdad? Un poco diferente a estos, es cuando se nos pide el número de permutaciones distinguibles que puedan formarse a partir de una colección de n objetos, en la que, ojo, el primer objeto aparece K sub 1 veces, el segundo objeto K sub 2 veces, y así sucesivamente. Entonces, eso está dado de esta manera. Ponemos n factorial, que son todas las maneras distintas, ¿verdad? De escoger con todos los elementos, todos los arreglos que podemos hacer con todos los elementos ordenados. Y K sub 1, K sub 2, así factorial, ¿verdad? Que sería las maneras en que aparecen el primer objeto, el segundo objeto, el tercer objeto y así sucesivamente. Entonces, suponga que en un grupo, por ejemplo, de 10 bolas, hay 5 de color rojo, 3 colores azules y 2 blancas. Entonces se nos pregunta cuántas permutaciones, o sea, arreglos ordenados, son posibles. Entonces, en este caso, las permutaciones que podemos hacer está dado por n factorial, ya que son 10 bolas, el total, 10 factorial, entre los números de bolas de cada color, ¿verdad? Recuerde que es las veces que aparece el primer objeto, el segundo objeto y así sucesivamente. Entonces, rojo, ¿cuántas hay? 5. 3 azules, ¿cuántas hay? 3. Blancas, ¿cuántas hay? 2 factoriales. ¿Ok? Para repartir, por así decirlo, este 10 factorial en todos estos grupitos que también podemos hacer. Y entonces tenemos que podemos hacer 2520 permutaciones. También esto lo solemos usar cuando nos dicen una palabra. Entonces, si en una palabra, por ejemplo, o con varias letras, ¿cuántas permutaciones se pueden hacer con la palabra, digamos, perro, que repite la R? Entonces, como repite la R, vamos a considerar que la R está 2 veces. Entonces, ponemos acá el total de sílabas de la palabra perro, que sería con la P, la E, R, R o S, 6, el 6 factorial, entre, vean que la única que se repite es la R, se repite 2 veces, entonces ponemos 2 factorial. Y así nos daría las permutaciones posibles con esas letras. Muy bien, ahora vamos con otro tipo de combinaciones. En este caso, por ejemplo, vean lo que nos dicen. En una clase hay 35 alumnos. Si se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos, ¿cuántos comités diferentes se pueden formar? ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar si se quiere designar un presidente, un vicepresidente y un fiscal? En este caso, notemos que para la primera pregunta, lo que queremos hacer son comités, ¿verdad? Nada más. Como solo lo que queremos hacer son comités, vean que si, por ejemplo, tocó a Ana, José y Luis, el orden aquí no va a importar, porque Ana, Jorge y Luis son los mismos. Entonces, en este caso, ya no estamos hablando de una permutación, no es ordenado, sino que estamos hablando de una combinatoria. Y eso lo vamos a ilustrar con esta C. Es decir, de esas 35 personas, vamos a tomar 3, en donde cuando ya escogemos a Jorge, Luis y Ana, ya esos entonces serían una combinación. Así también podemos representarlo, 35, 3. 35 arriba, 3 abajo. Vamos a tomar de 35, 3. En este caso, sin importar el orden. Porque recuerden que cuando importa el orden es cuando lo contamos. Es como que Jorge sea diferente si estuviera primero, segundo, tercero. No, es la misma persona siempre.
¿verdad? Entonces no va a importar el orden acá, no lo contamos. Cuando el orden no importa, lo que estamos haciendo es una combinatoria y en nuestra calculadora vamos a utilizar esta C. ¿Ok? Y entonces ponemos siempre 35 de primero, esa C, y el 3. Así obtenemos que se podrían hacer con 3 personas 6.545 comités. ¿Ok? Si, por ejemplo, para responder ahora, queremos ahora tener un presidente, un vicepresidente y un fiscal, entonces importa el orden, se debe considerar el orden, porque no es lo mismo, digamos, que vamos a coger el primero y que ese va a ser el presidente, y que el segundo que vaya a ser el vicepresidente, ya no es lo mismo, o sea, el orden de aquí sí va a importar. Entonces, cuando el orden importa, ya no es una combinatoria, sino que es una permutación, y ya nos daría un número diferente, ¿verdad? Nos va a dar mucho menos, por supuesto, porque ya ahora sí cuenta la restricción, ¿verdad? No es lo mismo ser el presidente que el vicepresidente. Entonces vamos a tener más opciones, porque tener a Jorge de primero no es lo mismo que tenerlo de segundo o de tercero. Entonces ya lo cuenta varias veces. Mientras que en la combinatoria solo lo contaba una vez y lo cogíamos, digamos, junto con Ana y con Luis. Entonces, en este caso, cuando se considera el orden, cuando el orden lo tenemos que contar, porque no es lo mismo tener a Jorge de primero, de segundo, de tercero, porque así puede ir variando su rol, entonces lo que estamos haciendo es una permutación. Y usted tiene que poner la fórmula de permutación con la P si lo va a hacer en calculadora, o recordar la de factoriales que habíamos visto. Entonces, cuando es una C, en resumen, es porque es combinatoria, estamos contando acá sin considerar, sin importar el orden. Cuando el orden importa, es una permutación. Vamos a entrar un poco más en porque ya la otra la habíamos visto anteriormente, ¿ok? Bueno, entonces, en general, número de formas en las cuales se puede realizar arreglos no ordenados de cada objeto de n está dado así. Es decir, cuando usted hace esto en su calculadora, si lo quiere hacer a pie, es esto mismo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, n sería 35 y k sería 3. También vamos a llegar a los 6.545 formas distintas, ¿ok? Esto es sin repetición. Otros ejemplos. ¿Cuántos comités ahora de 3 estudiantes y 2 profesores se pueden formar? Si hay un grupo en donde hay 10 estudiantes y 5 profesores elegibles. Entonces vean qué bonito, porque aquí tenemos que recordar el principio de multiplicación. Primero tenemos, para escoger a esos 3 estudiantes, vean que hay 10. Y como no importa el orden, es una combinatoria, ¿verdad? Entonces hacemos la combinatoria 10 escogiendo 3. Que eso sería hacer 10C de 3, o bien aplicar la formulita que vimos por acá. Entonces tenemos así 120 formas para escoger precisamente a los estudiantes, nada más. Y hacemos lo mismo para escoger a los profesores, solo que en este caso queremos escoger 2 y son 5. Entonces son las combinatorias 2 de 5. En este caso 10. Y ahora, ojo, como queremos escoger a los 3 estudiantes y 2 profesores, aplicamos el principio de multiplicación haciendo 120 por 10. Así tendríamos entonces 1.200 formas distintas para poder escoger a esos 3 estudiantes y 2 profesores. Finalmente, cuando tenemos ahora combinaciones de un conjunto con repetición en los elementos, en donde, ojo, se van a hacer K selecciones de n, o sea, queremos unas K elecciones de n elementos, sin tomar en consideración el orden. Aquí el orden no importa. Y además que pueda repetirse elementos, suponiendo que por lo menos K copias de cada uno de los n elementos, ¿okay? Suponiendo al menos K copias de cada uno de los n elementos. Entonces, en este caso, el número de maneras en que se puede hacer esas selecciones está dado por la siguiente fórmula. Vean que es una combinatoria. Siempre el n ya no va a ser solo n, sino que tenemos que hacer K menos 1, ¿verdad? Donde K son las selecciones de esos n elementos y por lo menos hay K copias de cada uno de esos elementos. Entonces, sería hacer precisamente n más K menos 1 combinatoria de K. O sea, tomar K
de este número que nos dé, ese nuevo n que formamos ahí. Entonces, para que nos quede más claro esto, por ejemplo, de entre 3 ejemplares de un texto de redes, dice que 7 de estructuras de datos y 7 de Java, hay que seleccionar 3, es decir, de 3 ejemplares de un texto de redes. Hay 7 de estructuras de datos, otros o más, y 7 de Java, hay otros más. Hay que seleccionar 3, o sea, de esos 3, de esos 7 y de esos 7, ocupamos 3. ¿Cuántos modos existen de efectuarlos? Entonces, para hacer esa selección, vea que ocupamos escoger 3. Entonces, nuestro K es 3, los que necesitamos. Del N, en este caso, vea que son las categorías. En este caso tendríamos de los de redes, de los de estructura de datos y los de Java. Son 3 categorías distintas. Y tenemos entonces un total de, haciendo la formulita, N, ¿verdad? Que sería 3 más 3, pero ahora este 3 es el del K, de la selección que vamos a hacer, menos 1, es decir, 2. Es decir, 5, ¿verdad? Vamos a hacer 3 de 5. Y así entonces tenemos 10 maneras distintas para hacer esa elección. Entonces notemos cómo está dividido acá en categorías, ¿verdad? Cada categoría tiene cierto número, pero nos va a interesar el número de categorías que son, ¿ok? Eso es lo que nos va a importar para seleccionar un cierto número. Y entonces lo que hacemos es una combinatoria, porque aquí el orden no va a importar. O sea, ya cuando tomemos los de estructura y el de Java, ¿verdad? Y el de Red, ya ahí ya se llenó. Entonces, si tomamos el de Java, no podemos volver a tomar. Si ya tomamos ese de Java, ya no se puede volver a tomar ese de Java porque ya es ese, digamos, el número 1 de los de Java, y si estuvieran enumerados, por ejemplo. Entonces, ahí ya el orden no importa. Viene siendo como el caso del comité, de donde Jorge, no importa si lo cogemos de primero, de segundo o de tercero, ¿verdad? Cuando ya tengamos la combinatoria, pues Jorge hace por una persona en sí, en cualquier campo en donde esté. Por eso es que el orden no importa. Con esto, entonces, hemos terminado. Muchas gracias.